Hay cosas que uno nunca espera ver. Hay momentos que rompen todo lo que creías saber sobre el mundo. Y hay miradas que te persiguen mucho después de que cierres los ojos. Lo que vi aquella tarde de noviembre en el Panteón de Mezquitán cambió algo fundamental en mí, algo que nunca volverá a ser lo mismo. No sé si lo que experimenté fue real o si mi mente finalmente cedió bajo el peso de la culpa que he cargado durante tanto tiempo. Pero lo que sí sé es que vi a Roberto Maldonado saludándome desde el interior de ese cementerio colonial, con esa sonrisa torcida que solía tener cuando estábamos vivos y jóvenes y estúpidos. El verdadero problema que me mantiene despierto cada noche desde entonces es que Roberto lleva 7 años enterrado bajo esa misma tierra que pisé aquel día. Mi nombre es Daniel Cortés y tengo 32 años, aunque me siento como si tuviera el doble. Trabajo como fotógrafo freelance en Guadalajara, especializándome en arquitectura colonial y espacios abandonados. Es un trabajo que me permite estar solo, que me exige silencio, que no requiere explicaciones ni conversaciones incómodas sobre mi pasado. Desde que ocurrió lo de Roberto, he preferido la compañía de edificios vacíos y calles desiertas. Las personas hacen preguntas. Los edificios simplemente existen, testigos mudos de historias que prefieren no contar. El Panteón de Mezquitán siempre me había fascinado desde el punto de vista arquitectónico. Sus mausoleos del siglo XIX, con esa mezcla de neoclásico y gótico mexicano, las estatuas de ángeles con rostros erosionados por más de 150 años de lluvias y soles implacables, los nichos apilados como cajas de secretos que nadie quiere abrir. Había planeado esa sesión fotográfica durante semanas, esperando el momento perfecto cuando la luz de noviembre crearía esas sombras largas y dramáticas que tanto me gustan. Era un martes. Eso lo recuerdo perfectamente porque los martes el cementerio está casi vacío. Solo algunos trabajadores de mantenimiento y algún visitante ocasional que viene a dejar flores a sus muertos. La tarde estaba fresca, con ese aire característico de Guadalajara en noviembre, que huele a tierra mojada aunque no haya llovido, a hojas secas de los fresnos que rodean el camposanto, a velas consumiéndose en algún rincón olvidado. Llevaba mi cámara Nikon D850 con un lente angular, perfecto para capturar la monumentalidad de esas estructuras funerarias que parecen pequeños templos dedicados a la memoria. Entré por la entrada principal de la calzada Independencia. Pagué mi cuota simbólica al cuidador, un hombre mayor con ojos cansados que apenas levantó la vista de su periódico cuando le di las monedas. No había muchos visitantes aquel día. Vi a una mujer anciana de negro dejando flores en un nicho lejano, un par de adolescentes tomándose selfies junto a un mausoleo particularmente ornamentado, probablemente para sus redes sociales, ajenos al peso de la muerte que los rodeaba. Caminé hacia la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas datan de 1850 o 60, cuando Guadalajara era todavía una ciudad relativamente pequeña y este panteón se consideraba en las afueras de la urbe. Los mausoleos ahí son verdaderas obras de arte mortuorio, con columnas corintias, cruces de hierro forjado oxidado por el tiempo, epitafios en latín que ya casi nadie puede leer. Me encanta cómo la luz se filtra entre esas estructuras a media tarde, creando patrones de luz y sombra que parecen moverse, que parecen respirar. Comencé a fotografiar sistemáticamente, ajustando la apertura para capturar todos los detalles en las esculturas. Los ángeles con sus alas rotas, los Cristos crucificados con expresiones de agonía perpetua, talladas en piedra caliza que el tiempo ha suavizado pero no borrado. Había algo hipnótico en ese trabajo, algo que me permitía olvidar por momentos, concentrarme únicamente en la composición, en la luz, en el encuadre perfecto. Fue entonces cuando lo vi, o cuando creí verlo,
porque incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, no estoy completamente seguro de lo que mis ojos captaron en ese momento. Estaba enfocando mi cámara hacia un mausoleo particularmente grande, de estilo neoclásico, con columnas de cantera rosa y un frontón triangular decorado con relieves de ángeles. La puerta de hierro del mausoleo estaba entreabierta, algo inusual, porque normalmente estos están sellados con candados pesados para evitar profanaciones. A través del visor de mi cámara, ajustando el enfoque, vi movimiento dentro de esa oscuridad. Al principio pensé que era un animal, quizás un gato callejero o incluso un perro que se había colado buscando sombra del sol tapatío que todavía pegaba fuerte a esa hora. Bajé la cámara, acercándome con curiosidad, y entonces lo vi claramente. Un hombre estaba de pie dentro del mausoleo, apenas visible en la penumbra, pero definitivamente ahí, definitivamente real, y me estaba saludando. No con un gesto casual, sino con esa onda específica de la mano, ese movimiento de dedos que Roberto siempre hacía, como si estuviera tocando un piano invisible en el aire. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo dejaba de latir por un segundo completo antes de volver a arrancar con una violencia que me dejó mareado. Roberto Maldonado había sido mi mejor amigo desde la preparatoria. Nos conocimos en el Instituto de Ciencias, cuando ambos teníamos 15 años, dos chavos de clase media con sueños demasiado grandes para Guadalajara, con esa arrogancia particular de los adolescentes inteligentes que creen que el mundo les debe algo. Roberto quería ser escritor, publicar novelas que cambiaran la literatura mexicana, ganar premios internacionales, vivir en Ciudad de México o Barcelona o Buenos Aires, cualquier lugar menos esta ciudad que ambos considerábamos demasiado pequeña para nuestros talentos. Yo quería ser fotógrafo profesional, documentar la realidad mexicana, capturar la verdad en imágenes que nadie pudiera ignorar. Éramos inseparables durante esos años, unidos por nuestra rebeldía compartida, por nuestro desprecio hacia las expectativas convencionales, por incontables noches bebiendo cerveza barata en la azotea de su casa mientras planeábamos nuestras futuras vidas brillantes. Su familia vivía cerca del Parque de la Revolución, en una casa antigua de esas que abundan en el centro de Guadalajara, con techos altos y pisos de mosaico originales, y un patio interior donde su madre cultivaba geranios y bugambilias. Pasé tanto tiempo en esa casa que la madre de Roberto, doña Elena, bromeaba diciendo que debería cobrarme renta. Todo cambió hace 7 años. Roberto y yo teníamos 25 entonces. Ya no éramos los adolescentes soñadores, sino adultos jóvenes, enfrentando la realidad cruel de que nuestros sueños requerían más que talento y arrogancia. Roberto había publicado un par de cuentos en revistas literarias pequeñas, pero no conseguía un contrato para su primera novela. Trabajaba como corrector de estilo en una editorial educativa, un empleo que odiaba pero necesitaba para pagar sus cuentas. Yo estaba haciendo trabajos fotográficos freelance, principalmente bodas y eventos corporativos, muy lejos de la fotografía documental que había imaginado hacer. Ambos nos sentíamos frustrados, atrapados, como si la vida nos estuviera engañando con promesas que nunca cumpliría. Comenzamos a salir más, a beber más, a buscar en la noche tapatía algo que llenara ese vacío de propósito que ambos sentíamos. Las cantinas del centro se convirtieron en nuestro refugio, esos lugares oscuros donde el mezcal fluye barato y los mariachis tocan canciones de desamor para hombres que han perdido algo que no pueden nombrar. Fue una noche de abril. Recuerdo el calor pegajoso característico de Guadalajara en esa época del año, antes de que comiencen las lluvias de verano, cuando el aire se siente denso y las calles huelen a escape de camiones y a comida frita de los puestos callejeros. Habíamos estado bebiendo en el Gallo de Oro,
una cantina vieja cerca del mercado de San Juan de Dios, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas y los meseros sirven con la eficiencia aburrida de quien ha visto todo lo que la noche puede ofrecer. Roberto estaba particularmente deprimido esa noche. Le habían rechazado su manuscrito por quinta vez, esta vez de una editorial que él consideraba su última esperanza real. Bebimos tequila tras tequila, brindando irónicamente por nuestros fracasos, por nuestros sueños muertos, por la vida que nos había prometido tanto y entregado tan poco. Cerca de la medianoche, decidimos que necesitábamos movernos, ir a algún otro lado, cualquier otro lado. Roberto sugirió ir al Panteón de Mezquitán. Sonaba como una locura típica de noche de borrachos, el tipo de aventura estúpida que los jóvenes emprenden cuando el alcohol les nubla el juicio. Quería trepar el muro, caminar entre las tumbas a medianoche, sentir algo real, algo que rompiera la monotonía de nuestras vidas fracasadas. Debía haberle dicho que no. Debía haber insistido en que fuéramos a casa, que durmiéramos la borrachera, que dejáramos esa estupidez para cuando estuviéramos sobrios y pensando con claridad. Pero no lo hice. En cambio, me reí de su idea y le seguí el juego porque yo también estaba borracho, porque yo también quería sentir algo más que esa frustración constante que nos carcomía por dentro. Tomamos un taxi hasta la calzada Independencia y le pedimos al chofer que nos dejara cerca del cementerio. El hombre nos miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación cuando le dijimos el destino, pero no hizo preguntas. Los taxistas de Guadalajara han visto de todo, especialmente a altas horas de la noche. Caminamos por la calzada desierta hasta llegar al muro de piedra que rodea el panteón, un muro de unos 3 metros de altura, coronado con fragmentos de vidrio incrustados en concreto para disuadir a los intrusos. En mi estado de ebriedad, el vidrio me pareció un desafío más que una advertencia. Roberto encontró una sección donde el muro estaba más bajo y algunos árboles cercanos proporcionaban puntos de apoyo. Trepamos torpemente, riendo como idiotas, mientras nuestras manos raspaban contra la piedra áspera y nuestros zapatos resbalaban buscando agarre. Logramos pasar el muro sin cortarnos seriamente con el vidrio, aunque ambos terminamos con rasguños en las manos y los antebrazos que sangraban ligeramente. Una vez dentro, el cementerio se transformó en algo completamente diferente bajo la luz de la luna casi llena. Las sombras de los mausoleos se proyectaban largas y distorsionadas sobre el suelo irregular, creando la ilusión de figuras moviéndose entre las tumbas. El silencio era absoluto, roto solamente por el susurro ocasional del viento entre los fresnos y el ladrido lejano de algún perro callejero. Roberto estaba eufórico, caminando entre las tumbas con los brazos extendidos, como si estuviera en un escenario, recitando poesía que inventaba en el momento, versos torpes sobre muerte y belleza y la insignificancia de nuestras vidas ante la eternidad. Yo lo seguía con mi cámara, tomando fotos del cementerio nocturno, de Roberto posando dramáticamente junto a las estatuas de ángeles, de las sombras que parecían tener vida propia. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo, esa sensación de estar haciendo algo prohibido, algo que desafiaba las convenciones y las reglas que nos mantenían atrapados en vidas que no queríamos. Nos sentimos vivos por primera vez en meses, quizás en años. Entonces escuchamos voces. No eran voces fantasmales ni susurros sobrenaturales, sino voces humanas muy reales, gritando órdenes en español. Reflectores potentes de repente iluminaron la sección donde estábamos, cegándonos momentáneamente. Guardias de seguridad. El panteón tenía vigilancia nocturna, algo que en nuestra borrachera no habíamos considerado. Roberto corrió. Instintivamente, sin pensar, corrió hacia la sección más oscura del cementerio, alejándose de los reflectores y las voces que ordenaban que nos detuviéramos. Yo debí haber corrido tras él.
Debí haberme asegurado de que llegara a salvo de regreso al muro, de que escapáramos juntos de esa estupidez que habíamos iniciado juntos. Pero el pánico me paralizó. O quizás fue el alcohol que finalmente afectó mi coordinación, o tal vez fue simple cobardía. Me quedé parado ahí como un idiota mientras los guardias se acercaban, gritando que pusiera las manos donde pudieran verlas, que no me moviera. Me arrestaron ahí mismo, esposándome con una brusquedad que me dejó marcas en las muñecas durante días. Mientras me sacaban del cementerio, traté de decirles que mi amigo todavía estaba adentro, que necesitaban buscarlo, pero no me escucharon o no les importó. Me llevaron a una patrulla que esperaba afuera, me subieron al asiento trasero y me llevaron a la delegación más cercana. Pasé esa noche en una celda de separos, sobrio lentamente, mientras el miedo reemplazaba a la euforia de la borrachera. Seguí preguntando por Roberto, diciéndoles a cualquiera que me escuchara que mi amigo todavía estaba en el cementerio, que necesitaban encontrarlo. Me miraban con aburrimiento o irritación, como si fuera un borracho problemático, más interrumpiendo su noche tranquila. Fue hasta la mañana siguiente que un oficial finalmente tomó en serio mis declaraciones. Enviaron patrullas de regreso al panteón de Mezquitán para buscar a Roberto. Lo encontraron 3 horas después. Estaba en la sección más antigua del cementerio, en un área donde los mausoleos están particularmente juntos, creando un laberinto de piedra y sombras. Roberto había caído en una tumba abierta, una de esas fosas viejas que se estaban preparando para una reinhumación programada para esa semana. La caída no había sido muy profunda, quizás 2 metros, pero había caído mal, muy mal. Su cuello se había roto en el impacto, muriendo casi instantáneamente, según el informe del forense. Tenía 25 años. Su funeral fue 3 días después, en una capilla cerca del mismo cementerio donde había muerto. Una ironía cruel que nadie mencionó, pero todos notaron. La familia de Roberto nunca me culpó abiertamente. Doña Elena me abrazó en el funeral, llorando contra mi hombro, diciéndome que sabía que había sido un accidente, que Roberto siempre había sido impulsivo, que esto no era mi culpa. Pero yo podía ver la acusación silenciosa en los ojos de su padre, don Arturo, que apenas me dirigió la palabra durante el velorio. Yo sabía la verdad. Yo había sido parte de esa estupidez que costó la vida de mi mejor amigo. Yo había propuesto que saliéramos esa noche, aunque Roberto había sugerido el cementerio. Yo había trepado el muro con él, facilitando su muerte con mi complicidad. Y lo peor, lo absolutamente imperdonable, es que cuando él corrió, yo no lo seguí. Lo dejé solo en la oscuridad, perseguido por guardias con reflectores, corriendo ciegamente hacia su muerte, mientras yo me rendía cobardemente a la autoridad. Esa culpa me ha perseguido cada día durante los últimos 7 años. Me ha alejado de las personas que amo. Me ha convertido en un solitario que prefiere fotografiar edificios vacíos que enfrentar la compañía humana. Me ha robado el sueño con pesadillas donde veo a Roberto cayendo una y otra vez en esa tumba abierta mientras yo me quedo parado sin hacer nada. Y ahora, 7 años después, estaba de pie frente a un mausoleo en ese mismo cementerio, mirando a través de una puerta entreabierta hacia una figura que se parecía exactamente a Roberto Maldonado, mi amigo muerto, saludándome con ese gesto característico de sus dedos. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones. Era alguien que se parecía a Roberto. Era una alucinación causada por la culpa y el agotamiento. Era un truco de la luz y las sombras. Pero mi cuerpo sabía la verdad que mi mente rechazaba. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se aceleró, el sudor frío brotó en mi frente a pesar de la tarde fresca. Di un paso hacia atrás, casi tropezando con una tumba baja detrás de mí.
La figura dentro del mausoleo no se movió, simplemente continuó saludándome con esa onda lenta de dedos, y aunque no podía ver claramente su rostro en las sombras, sabía que estaba sonriendo. Esa sonrisa torcida que Roberto ponía cuando estaba a punto de hacer algo imprudente, cuando tenía una idea que sabía era mala, pero emocionante. Dejé caer mi cámara. Cayó al suelo con un golpe sordo que debió haberla dañado, pero ni siquiera me importó en ese momento. Comencé a caminar hacia atrás, alejándome del mausoleo, manteniendo mis ojos fijos en esa puerta entreabierta y la figura oscura dentro. Mi instinto gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible, pero mis piernas se sentían como plomo, moviéndose con una lentitud pesadillesca que me recordaba a esas pesadillas donde intentas escapar, pero tu cuerpo no responde correctamente. La figura finalmente se movió. Salió del mausoleo, emergiendo de la penumbra a la luz de la tarde. Y entonces lo vi claramente. Era Roberto. No alguien que se parecía a Roberto, no una alucinación vaga que mi cerebro culpable había conjurado. Era Roberto Maldonado en carne y hueso, vestido con la misma ropa que llevaba la noche de su muerte, jeans oscuros y una camisa de cuadros que su madre había escogido para vestir su cadáver en el funeral. Su piel tenía una palidez antinatural como cera amarillenta, y sus ojos eran profundamente oscuros, sin ese brillo que solían tener cuando estaba vivo. Pero era inconfundiblemente él. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. O quizás sí salió, pero yo no podía escucharlo sobre el rugido de sangre en mis oídos. Levantó su mano derecha, señalando hacia mí, y luego señaló hacia el suelo, cerca de mis pies. Miré hacia abajo confundido, siguiendo su indicación. Estaba parado justo al borde de una tumba abierta, idéntica a la que lo había matado 7 años atrás. Un paso más hacia atrás y habría caído dentro. La tierra alrededor del borde estaba fresca, removida recientemente, y podía oler ese aroma particular de tierra húmeda y profunda que siempre se asocia con las tumbas recién excavadas. Cuando levanté la vista de nuevo, Roberto había desaparecido. La puerta del mausoleo estaba cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. No había ninguna figura, ningún fantasma, nada excepto las sombras normales de una tarde de noviembre en el panteón de Mezquitán. Entonces corrí. Corrí como debí haber corrido aquella noche hace 7 años. Corrí sin mirar atrás, esquivando tumbas y mausoleos, tropezando sobre raíces de árboles que sobresalían del suelo, raspándome las manos cuando caí, pero levantándome inmediatamente para seguir corriendo. Los pocos visitantes que quedaban en el cementerio me miraron con alarma mientras pasaba corriendo junto a ellos, probablemente pensando que era un loco o alguien huyendo de algo ilegal. No me importó. Llegué a la entrada principal jadeando, con el pecho ardiendo, las piernas temblando. El mismo cuidador viejo estaba ahí, todavía leyendo su periódico, y apenas levantó la vista cuando salí tambaleándome por la puerta. Caminé rápidamente por la calzada Independencia, poniendo distancia entre yo y ese lugar, entre yo y lo que sea que había visto, o imaginado, o experimentado. No dejé de caminar hasta que estuve a varias cuadras de distancia, hasta que el cementerio era apenas visible a la distancia. Me senté en una banca de camión, tratando de controlar mi respiración, tratando de entender qué había pasado. La explicación racional era obvia. Había tenido una alucinación. 7 años de culpa reprimida habían finalmente manifestado en un episodio psicótico. El estrés, el remordimiento, el estar en el mismo lugar donde murió mi mejor amigo, todo había convergido para crear una experiencia que parecía real, pero no lo era. Necesitaba ver a un terapeuta. Necesitaba medicación, necesitaba hablar con alguien sobre esta culpa que claramente estaba afectando mi salud mental de maneras que no había anticipado.
Esa era la explicación racional. Esa era la explicación que cualquier persona cuerda aceptaría. Pero entonces recordé un detalle que me heló la sangre. Roberto me había señalado la tumba abierta. Me había advertido. Si hubiera dado un paso más hacia atrás en mi pánico ciego, habría caído dentro, posiblemente rompiéndome el cuello exactamente como él lo había hecho 7 años antes. Una alucinación no hace eso. Una alucinación no te salva de un peligro real que no habías percibido. A menos que fuera una coincidencia extraordinaria, mi subconsciente notando el peligro antes que mi mente consciente y proyectando la imagen de Roberto para advertirme. Pasé esa noche sin dormir, dándole vueltas al evento una y otra vez en mi mente. Había dejado mi cámara en el cementerio en mi huida pánica. Al día siguiente, después de debatirlo durante horas, reuní el coraje para regresar. La luz del día hacía que todo pareciera menos ominoso, más ordinario. El cementerio estaba lleno de visitantes matutinos, familias dejando flores, trabajadores de mantenimiento limpiando senderos. Encontré mi cámara donde la había dejado caer, sorprendentemente intacta, excepto por algunos rasguños superficiales. La recogí, limpiándole el polvo, y entonces decidí verificar algo. Fui directamente al mausoleo donde había visto la figura. A plena luz del día, era claramente un mausoleo antiguo de la familia Vargas, según la inscripción en el frontón. La puerta de hierro estaba cerrada con un candado herrumbroso que claramente no se había abierto en años. Alrededor del cerrojo había telarañas intactas, polvo acumulado. Esa puerta no se había abierto recientemente, y la tumba abierta que había estado a punto de caer también estaba ahí, exactamente donde la había visto. Una fosa preparada para una reinhumación programada, según un letrero oficial que estaba clavado cerca. Comencé a revisar las fotos en mi cámara, buscando alguna evidencia de lo que había visto. Había tomado docenas de fotos antes del incidente. Pasé cada una meticulosamente, ampliando detalles, buscando anomalías. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. En una de las fotos que había tomado aproximadamente 5 minutos antes de ver la figura, había capturado accidentalmente el mausoleo Vargas en el borde del encuadre. Y en esa foto, en la ventana pequeña de vidrio esmerilado, en la parte superior de la puerta del mausoleo, había un rostro apenas visible. Amplié la imagen tanto como la resolución me permitía. Era borroso, distorsionado por el vidrio viejo y sucio, pero la similitud con Roberto era innegable. O quizás mi mente solo veía lo que quería ver. Quizás era solo pareidolia, ese fenómeno psicológico donde nuestros cerebros encuentran rostros en patrones aleatorios. Pero ahí estaba, indiscutiblemente, algo que se parecía a un rostro humano dentro de un mausoleo que se suponía estaba sellado y vacío hace décadas. Decidí investigar. Pasé los siguientes días en los archivos municipales y en la oficina administrativa del cementerio, buscando información sobre el mausoleo Vargas. Descubrí que pertenecía a una familia acomodada del siglo XIX. El último miembro de la familia en ser enterrado ahí fue en 1932. Desde entonces, el mausoleo había permanecido cerrado, sin más entierros, porque la línea familiar se había extinguido o mudado a otros lugares. La estructura estaba técnicamente abandonada, propiedad ahora del cementerio municipal, por falta de herederos que mantuvieran las concesiones. No debería haber nadie dentro, nadie vivo, al menos. Los registros mostraban que contenía los restos de 6 miembros de la familia Vargas, todos en ataúdes de madera que probablemente se habían deteriorado hace décadas. Pero no había ninguna conexión con Roberto Maldonado. Su tumba estaba en una sección completamente diferente del cementerio, en un área más moderna, con nichos de cemento en lugar de mausoleos grandiosos. Esa noche recibí una llamada de doña Elena, la madre de Roberto.
No había hablado con ella en casi 2 años, evitando el contacto, porque cada conversación era una cuchillada de culpa renovada. Su voz sonaba frágil, más vieja de lo que recordaba. Me dijo que había tenido un sueño. En el sueño, Roberto venía a visitarla, pero no podía entrar a la casa. Se quedaba afuera, en la calle, tratando de decirle algo, pero sin voz. Ella intentaba acercarse, pero no podía alcanzarlo. El sueño la había perturbado tanto que decidió llamarme, preguntándome si yo también había estado pensando en Roberto recientemente. Mi voz tembló cuando le respondí que sí, que había estado en el cementerio tomando fotos y que Roberto había estado en mi mente. No le conté lo que realmente había visto. ¿Cómo podría? Pero había algo en su sueño que resonaba con mi experiencia. Roberto intentando comunicarse pero sin poder hacerlo completamente. Roberto señalando, advirtiendo, pero sin palabras. Hablamos durante casi 1 hora, compartiendo memorias de Roberto cuando estaba vivo, riendo y llorando al mismo tiempo. Antes de colgar, ella me dijo algo que me dejó helado. Daniel, creo que Roberto está tratando de decirnos algo. Creo que todavía tiene algo inconcluso. Esas palabras se quedaron conmigo durante las siguientes semanas. Algo inconcluso. La frase resonaba con una verdad que no podía articular completamente. Roberto había muerto joven, con sus sueños sin realizar, con su novela sin publicar, con toda una vida por delante que le fue arrancada por un accidente estúpido que pudo haberse evitado. Por supuesto que tenía cosas inconclusas. Todos tenemos cosas inconclusas. Pero la manera en que doña Elena lo había dicho sugería algo más específico, algo más urgente. Comencé a obsesionarme con la idea. No podía concentrarme en mi trabajo. Las sesiones fotográficas que tenía programadas las cancelaba o las hacía apresuradamente, sin mi atención usual al detalle. Mis pensamientos constantemente regresaban a ese momento en el cementerio, a la figura de Roberto emergiendo del mausoleo, a su gesto de advertencia salvándome de caer en la tumba abierta. Si realmente había sido Roberto, si de alguna manera su espíritu o conciencia o lo que sea que persiste después de la muerte estaba tratando de comunicarse conmigo, ¿qué quería decirme? ¿Por qué ahora, 7 años después de su muerte, regresé al panteón de Mezquitán? Esta vez no llevaba mi cámara, solo yo mismo y mi necesidad de respuestas. Era media tarde otra vez, la misma hora aproximada que cuando había visto la figura por primera vez. El cementerio estaba tranquilo, con esa atmósfera pacífica que los cementerios adquieren cuando no hay funerales programados y los visitantes son escasos. Caminé directamente al mausoleo Vargas. Me paré frente a la puerta cerrada, mirando el candado herrumbroso, las telarañas, la evidencia clara de que nadie había estado dentro en décadas. Hablé en voz alta, sintiendo ridículo pero desesperado. Roberto, si estás aquí, si fuiste realmente tú quien vi, necesito saber qué quieres. Necesito saber por qué me mostraste esa tumba. Necesito saber cómo puedo ayudarte. Mi voz sonaba extraña en el silencio del cementerio, demasiado fuerte, demasiado viva en un lugar dedicado a los muertos. No esperaba respuesta. ¿Qué esperaba? ¿Que un fantasma saliera y me diera instrucciones claras? ¿Que una voz desde el más allá respondiera a mis preguntas? Pero en ese momento, justo cuando estaba a punto de rendirme y aceptar que había estado persiguiendo una fantasía nacida de mi culpa, escuché algo. Era un sonido apenas perceptible, como alguien arrastrando algo pesado sobre piedra. Venía de dentro del mausoleo. Me acerqué a la puerta, presionando mi oído contra el metal frío. El sonido se detuvo. Esperé. Silencio. Entonces, más claro esta vez, escuché lo que sonaba como pasos, lentos y deliberados, como si alguien caminara en un espacio pequeño y confinado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Racionalmente sabía que no podía haber nadie vivo dentro. Quizás eran ratas,
Los cementerios viejos están llenos de ratas y otros animales, o quizás era el viento haciendo que algo dentro del mausoleo se moviera, pero sabía, con una certeza que iba más allá de la lógica, que era algo más. Necesitaba entrar ahí, necesitaba ver qué había dentro, pero el candado era sólido a pesar de su apariencia oxidada, y yo no tenía las herramientas ni el derecho legal para romperlo. Entonces recordé algo. En mi investigación sobre el cementerio, había descubierto que la administración mantenía llaves de los mausoleos viejos y abandonados, parte de sus registros históricos y para mantenimiento ocasional. Fui a la oficina administrativa del cementerio, ubicada cerca de la entrada principal. Era un edificio pequeño y destartalado que claramente necesitaba renovación. Una mujer de mediana edad estaba sentada detrás de un escritorio metálico, escribiendo algo en una computadora antigua. Le expliqué que era fotógrafo y estaba haciendo un proyecto sobre la arquitectura funeraria histórica de Guadalajara. No era completamente mentira. Realmente había considerado hacer ese proyecto antes. Le pregunté si sería posible obtener acceso al mausoleo Vargas para tomar fotografías del interior. Me miró con escepticismo bien ganado. No era una solicitud común, pero cuando mencioné que estaba dispuesto a pagar cualquier tarifa necesaria y que tenía documentación profesional, su resistencia comenzó a suavizarse. Después de varias llamadas telefónicas y de revisar diversos formularios, finalmente aceptó. Me daría acceso al mausoleo por 1 hora, bajo supervisión de un trabajador del cementerio, previo pago de una tarifa considerable. Accedí inmediatamente. 2 días después, estaba de pie frente al mausoleo Vargas, acompañado por Ramón, un trabajador del cementerio de unos 50 años con manos callosas y una expresión perpetuamente aburrida, que sugería que había visto de todo en su larga carrera, cuidando a los muertos. Llevaba un manojo grande de llaves viejas, muchas de ellas tan oxidadas que parecían decoraciones más que herramientas funcionales. Probó varias llaves antes de encontrar la correcta. El candado se resistió inicialmente, pero finalmente cedió con un clic metálico que resonó en el silencio. Ramón empujó la puerta de hierro. Se abrió lentamente, chirriando en bisagras que no se habían movido en décadas, soltando un suspiro de aire viciado que olía a humedad, a piedra antigua, a tiempo estancado. «Tiene 1 hora», me dijo Ramón con indiferencia. «Estaré aquí afuera. No toque nada que no deba tocar». Y con eso se alejó unos pasos, encendiendo un cigarro. Entré al mausoleo. La luz exterior apenas penetraba la penumbra interior, filtrándose débilmente a través de la pequeña ventana de vidrio esmerilado que había visto en mi foto. Saqué mi linterna, iluminando el espacio. Era más pequeño de lo que había imaginado. Quizás 3 metros por 3 metros, con techos altos que creaban una sensación de verticalidad. Las paredes eran de cantera rosa, la misma piedra característica de muchos edificios coloniales de Guadalajara. Había 6 nichos empotrados en las paredes, cada uno conteniendo lo que presumiblemente eran los restos de los miembros de la familia Vargas. Los ataúdes, si alguna vez fueron ataúdes de madera, se habían deteriorado hace mucho tiempo. Lo que quedaba eran fragmentos de madera podrida, telas desintegradas y en algunos casos los huesos blanquecinos de los antiguos ocupantes, parcialmente visibles a través de los restos de sudarios que el tiempo había convertido en polvo. Era macabro pero no aterrador. Había algo casi pacífico en ver estos restos, estas personas que habían vivido más de un siglo atrás, ahora reducidas a sus elementos más básicos. Iluminé sistemáticamente cada rincón del mausoleo, buscando... ¿qué? No lo sabía exactamente. Alguna señal de presencia reciente, alguna evidencia de que alguien o algo había estado aquí. El suelo era de piedra lisa, cubierta con una capa de polvo que parecía no haber sido perturbado en años. No había huellas excepto las mías ahora.
No había señales de que alguien hubiera estado dentro recientemente. Entonces, mi linterna iluminó algo extraño en la esquina más lejana del mausoleo, detrás del nicho más alejado de la puerta. Había algo en el suelo, algo que no encajaba con el resto de la decoración fúnebre. Me acerqué agachándome para verlo mejor. Era un cuaderno. Un cuaderno de espiral regular, del tipo que se vende en cualquier papelería, completamente fuera de lugar en este espacio antiguo. Y no era viejo. No tenía el deterioro que debería tener algo expuesto a estas condiciones durante cualquier período significativo de tiempo. De hecho, parecía relativamente nuevo, quizás con algunos meses de antigüedad como máximo. Lo recogí con manos temblorosas, sacudiéndole el polvo ligero que lo cubría. Lo abrí. Las primeras páginas estaban en blanco. Seguí pasando hojas. Entonces encontré escritura. Era la letra de Roberto. Reconocí inmediatamente su caligrafía distintiva, esas letras inclinadas y apretadas que siempre había tenido, resultado de años de escribir en cuadernos mientras desarrollaba sus historias. Pero esto era imposible. Roberto llevaba 7 años muerto. No podía haber escrito esto. Y sin embargo, ahí estaba, página tras página de su escritura inconfundible. Comencé a leer, iluminando las páginas con mi linterna, mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Daniel, si estás leyendo esto, entonces finalmente me encontraste. He estado esperando. Hay cosas que necesitas saber sobre la noche que morí. Cosas que nunca supiste, cosas que cambian todo. Mi respiración se aceleró mientras pasaba las páginas. Roberto escribía sobre aquella noche, pero su versión era diferente de la mía, llena de detalles que no había conocido o considerado. Escribía sobre cómo, cuando los guardias llegaron, había corrido no solo por pánico, sino porque había visto algo. Entre las tumbas, en las sombras, había visto figuras que no deberían estar ahí, figuras que se movían de maneras que ningún ser vivo se mueve. Había corrido hacia la sección antigua del cementerio porque esas figuras lo empujaban en esa dirección, como si lo estuvieran guiando deliberadamente. Y cuando cayó en la tumba abierta, en los últimos momentos, antes de que su cuello se rompiera, había visto más claramente. No estaba solo en esa fosa. Había otros ahí, esperándolo, recibiéndolo con brazos que no eran exactamente brazos, con rostros que no eran exactamente rostros. «Hay algo en este cementerio, Daniel», escribía Roberto en su letra familiar, pero con palabras que me helaban la sangre. «Algo antiguo, algo que necesita propósito. Los muertos inquietos, los que murieron antes de tiempo, los que tienen cosas sin terminar. Nos quedamos, no como fantasmas en el sentido que la gente entiende. Es más complicado que eso. Somos energía, conciencia, lo que quieras llamarlo, atrapados entre lo que fue y lo que debió ser». Seguí leyendo, sintiendo como si el suelo debajo de mí se estuviera inclinando. Roberto explicaba que había tratado de comunicarse conmigo antes, durante los años siguientes a su muerte, pero no tenía la fuerza. Poco a poco había aprendido cómo manifestarse, cómo concentrar su presencia lo suficiente para ser percibido por los vivos. El día que me vio en el cementerio con mi cámara, fue la primera vez que tuvo suficiente fuerza para mostrar una forma física, aunque breve. Me había salvado de caer en esa tumba no por bondad, sino por necesidad. Te necesito, Daniel. Necesito que completes lo que no pude. Mi novela, mi historia. Está todo aquí en este cuaderno. No pude publicarla en vida, pero tú puedes hacerlo ahora. Necesito que mi voz sea escuchada. Necesito que mi trabajo exista en el mundo. Solo entonces podré descansar. Solo entonces podré irme completamente. Las siguientes 50 páginas del cuaderno eran la novela de Roberto, su última novela aparentemente escrita después de su muerte, aunque mi mente racional se negaba a aceptar esa posibilidad.
La historia era sobre un hombre joven atrapado entre mundos, entre la vida y la muerte, buscando completar su propósito antes de poder avanzar. Era brillante. Era el tipo de escritura que Roberto siempre había aspirado a crear, pero nunca había alcanzado cuando estaba vivo. Irónico que su mejor trabajo fuera creado en muerte, o al menos eso es lo que el cuaderno implicaba. Pero, ¿cómo era esto posible? Los muertos no escriben. Los fantasmas no llenan cuadernos con novelas completas. Tenía que haber otra explicación. Alguien estaba jugando una broma elaborada y cruel. Alguien había falsificado la letra de Roberto. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Quién se tomaría el tiempo de crear algo tan elaborado, tan convincente? ¿Encontró lo que buscaba? La voz de Ramón desde afuera me sobresaltó. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado ahí, absorto en la lectura. Ya casi se cumple su hora. Rápidamente cerré el cuaderno, metiéndolo dentro de mi chaqueta. No sabía qué estaba haciendo. Técnicamente estaba robando algo del cementerio, algo que probablemente debería reportar a las autoridades. Pero no podía dejarlo ahí. Necesitaba estudiarlo con más detalle, necesitaba entender qué era exactamente esto que había encontrado. Salí del mausoleo, parpadeando ante la luz brillante de la tarde. Ramón cerró la puerta y la selló nuevamente con el candado, ajustándolo con la familiaridad de la rutina. «No hay nada interesante ahí adentro», comentó mientras guardaba las llaves. «Solo huesos viejos y polvo. No sé por qué la gente quiere fotografiar cosas así». Le di las gracias y me fui rápidamente, sintiendo el peso del cuaderno contra mi pecho, su presencia tan real como cualquier cosa que hubiera cargado. Esa noche en mi apartamento, bajo la luz brillante de todas las lámparas que pude encender, leí el cuaderno completo de principio a fin. La novela de Roberto era perturbadora, hermosa y profundamente inquietante. Trataba temas de mortalidad prematura, de sueños no realizados, de la injusticia de vidas cortadas antes de su tiempo. El protagonista navegaba un mundo sombrío entre la vida y la muerte, encontrando otros como él, todos con sus propias historias de potencial perdido. Era imposible no ver los paralelos con la propia vida de Roberto, con su muerte trágica justo cuando comenzaba su carrera. Al final del manuscrito había una nota final en su escritura. «Daniel, sé que esto desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad. No te pido que entiendas completamente, solo te pido que confíes. Publica esta novela. Usa tu nombre si quieres, o encuentra una manera de publicarla bajo el mío. No importa cómo se haga, solo que se haga. Este es mi legado, esta es mi voz. No dejes que muera completamente conmigo». Pasé semanas debatiendo qué hacer. La explicación racional era que alguien había plantado este cuaderno, quizás conociendo mi historia con Roberto, quizás como una broma elaborada o algún tipo de experimento psicológico retorcido. Pero ¿quién tendría acceso al mausoleo sellado? ¿Quién conocería los detalles íntimos de aquella noche que Roberto describía? Y lo más inquietante, ¿quién podría imitar su letra con tal perfección? Llevé muestras de la escritura a un experto en grafología, alguien especializado en análisis forense de escritura a mano. Le dije que estaba verificando la autenticidad de algunos documentos. Después de una semana de análisis, me dio su dictamen. Estas muestras coinciden en características fundamentales de presión, ángulo, espaciamiento y formación de letras. Si son falsificaciones, son las mejores que he visto en 30 años de carrera. Pero eso todavía no probaba que fueran escritas por un hombre muerto. Solo probaba que eran consistentes con su escritura cuando estaba vivo. Decidí contactar a varios editores, presentando el manuscrito no como obra de un fantasma, sino como una novela inédita de Roberto Maldonado, encontrada recientemente entre sus pertenencias. No era completamente mentira. La había encontrado, aunque en circunstancias que no podía explicar.
El manuscrito generó interés inmediato. Un editor pequeño pero respetado, especializado en literatura mexicana contemporánea, quería publicarlo. Me preguntaron sobre los derechos, sobre la familia de Roberto, sobre cómo había encontrado el manuscrito. Inventé una historia sobre haberlo descubierto entre cajas viejas en mi apartamento, cosas que Roberto me había dejado antes de morir. Contacté a doña Elena, explicándole que había encontrado una novela inédita de Roberto y que había una oportunidad de publicarla. Ella lloró por teléfono. «Es un milagro», decía entre sollozos. «Es como si Roberto nos hubiera dejado un último regalo». No le dije dónde realmente había encontrado el manuscrito. ¿Cómo podría? El proceso de publicación tomó casi un año. Hubo ediciones menores, diseño de portada, marketing, todos los pasos normales que acompañan a la publicación de un libro. Durante ese tiempo, no volví al Panteón de Mezquitán. No podía. Cada vez que consideraba regresar, algo en mí se resistía, una combinación de miedo y de una sensación extraña de que mi trabajo ahí estaba completo. La novela finalmente se publicó un martes de octubre, exactamente 7 años y 6 meses después de la muerte de Roberto. La editorial organizó un evento de lanzamiento modesto en una librería del centro de Guadalajara. Doña Elena estuvo ahí, así como don Arturo, quien por primera vez en años me estrechó la mano y me agradeció por preservar el legado de su hijo. Algunos viejos amigos de Roberto de nuestros días de preparatoria también asistieron. Leí pasajes de la novela en voz alta, y cada palabra que salía de mi boca se sentía como si Roberto mismo estuviera hablando a través de mí. Las reseñas comenzaron a llegar. Eran extraordinariamente positivas. Los críticos literarios elogiaban la profundidad emocional de la obra, su exploración magistral de temas de mortalidad y propósito, la belleza de su prosa. Un crítico escribió: «Roberto Maldonado nos dejó demasiado pronto, pero en esta novela póstuma demuestra el talento extraordinario que podría haber definido su generación». Otro comentó: «Hay una cualidad casi sobrenatural en esta escritura, como si el autor estuviera escribiendo desde una perspectiva que trasciende la experiencia humana normal». Las ventas fueron moderadas pero constantes. No fue un bestseller masivo, pero encontró su audiencia, gente que apreciaba literatura mexicana contemporánea que exploraba temas existenciales profundos. La novela comenzó a ser adoptada en cursos universitarios de literatura. Se escribieron ensayos académicos analizando sus temas y simbolismo. El nombre de Roberto Maldonado, 7 años después de su muerte, finalmente estaba logrando el reconocimiento que tanto había anhelado en vida. La noche después del lanzamiento del libro, tuve un sueño. Roberto estaba de pie en mi habitación, junto a mi ventana, mirando hacia afuera a las luces de Guadalajara brillando en la oscuridad. No hablaba, pero podía sentir su presencia, tranquila y satisfecha. Cuando se volvió hacia mí, su rostro ya no tenía esa palidez cérea que había visto en el cementerio. Se veía como lo recordaba cuando estaba vivo, lleno de vida y energía. Me sonrió, ese gesto pequeño que solía dar cuando estaba contento, y entonces simplemente se desvaneció, como humo disipándose en el aire. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Sabía, con una certeza que no podía explicar racionalmente, que Roberto finalmente estaba en paz. Su trabajo estaba completo. Su voz había sido escuchada. Su legado estaba asegurado. Han pasado 6 meses desde entonces. No he vuelto a ver la figura de Roberto. No he tenido más sueños perturbadores. La culpa que me había perseguido durante 7 años ha comenzado finalmente a aflojarse. No desapareciendo completamente, pero transformándose en algo más manejable, algo que puedo cargar sin que me aplaste. He comenzado a reconectar con viejos amigos, a aceptar trabajos fotográficos que realmente me interesan, a vivir algo parecido a una vida normal.
Doña Elena me invita a cenar ocasionalmente, y hemos desarrollado una amistad genuina, construida sobre memorias compartidas de Roberto, pero también sobre nuestras propias vidas continuando. Don Arturo, antes tan frío conmigo, ahora me trata con algo parecido al afecto paternal. Le diste a nuestro hijo lo que más quería, me dijo una vez. Le diste inmortalidad a través de su arte. Pero todavía hay noches cuando me pregunto sobre todo lo que pasó. La figura en el mausoleo, el cuaderno con escritura imposible, los eventos que desafiaron toda explicación racional. He considerado muchas teorías. Quizás realmente experimenté algo sobrenatural, una comunicación genuina desde el más allá. Quizás mi culpa y mi subconsciente crearon una experiencia elaborada que me permitió finalmente sanar, proporcionándome una manera de redimirme. Quizás hubo una explicación completamente terrenal que simplemente no he podido descubrir. Al final, no sé qué creer. No sé si los muertos realmente pueden comunicarse con los vivos, si las conciencias persisten después de la muerte, si existe algún reino entre la vida y la muerte donde las almas inquietas esperan completar sus propósitos. Lo que sí sé es esto: Roberto Maldonado merece ser recordado no solo por cómo murió, sino por lo que creó. Su novela existe ahora en el mundo, tocando vidas, provocando pensamientos, inspirando a otros escritores jóvenes. Y si eso requirió creer en algo imposible, si requirió confiar en una experiencia que desafía toda lógica, entonces estoy en paz con eso. A veces, cuando camino por Guadalajara en esas tardes doradas, cuando la luz hace que los edificios coloniales brillen con tonos de rosa y oro, me encuentro cerca del Panteón de Mezquitán. Me detengo en la entrada, mirando hacia adentro a ese mundo de mármol y piedra y memoria. Ya no siento el miedo que solía sentir. El cementerio se ha convertido en algo diferente para mí ahora. No un lugar de terror, sino un lugar de transformación, donde algo imposible o milagroso o psicótico ocurrió y cambió mi vida para siempre. No entro, no necesito entrar. Lo que sea que estaba ahí esperando ser encontrado, ya fue encontrado. Lo que sea que necesitaba ser completado, ya fue completado. Los muertos pueden finalmente descansar y yo puedo finalmente vivir sin el peso aplastante de la culpa que me había definido durante tanto tiempo. Pero siempre, cuando miro hacia esos senderos sombreados entre las tumbas, una parte de mí se pregunta si en algún lugar entre esos mausoleos antiguos, otros están esperando. Otras historias que necesitan ser contadas. Otros propósitos que necesitan completarse. Otras voces que necesitan ser escuchadas. Y me pregunto si algún día, cuando mi tiempo llegue, yo también me encontraré entre esas sombras, esperando a alguien que pueda escuchar, que pueda ver, que pueda ayudarme a completar lo que dejé sin hacer. Es un pensamiento inquietante y extrañamente reconfortante al mismo tiempo, porque sugiere que nada realmente termina, que nuestras historias continúan de maneras que no podemos predecir, que incluso en muerte, todavía hay posibilidad, todavía hay propósito, todavía hay esperanza. Curtis, ¿y tú? ¿Qué harías si ves a alguien que sabes que está muerto? Si esta historia te atrapó desde la primera palabra hasta la última revelación perturbadora, si sentiste cada momento de terror psicológico mientras Daniel descubría verdades imposibles en el Panteón de Mezquitán, si te quedaste pensando en las implicaciones de esa comunicación desde más allá de la muerte, entonces necesito que te suscribas ahora mismo a este canal. Este es precisamente el tipo de contenido que traigo cada semana, historias profundamente inquietantes, basadas en experiencias reales que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. ¿Crees que los muertos pueden comunicarse con los vivos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has experimentado algo que no puedas explicar racionalmente.
si has sentido la presencia de alguien que ya no está, si has tenido sueños o visiones que parecían demasiado reales para ser coincidencia. Quiero escuchar tu historia. Este canal es una comunidad de personas valientes que se atreven a explorar lo inexplicable, y tu experiencia podría ser la próxima historia que investigue a fondo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me fascina saber que estas historias de terror mexicano resuenan con personas de todo el mundo hispanohablante. ¿Nos ves desde Ciudad de México, desde Monterrey, desde España, Argentina, Colombia, Estados Unidos? Donde sea que estés, déjame saberlo, porque estoy construyendo un mapa mental de nuestra comunidad global de buscadores de lo paranormal. No olvides activar la campanita de notificaciones, porque subo contenido nuevo cada semana. Y créeme cuando te digo que las próximas historias que tengo preparadas son aún más perturbadoras que esta. Tengo testimonios de encuentros con La Llorona en los canales de Xochimilco, experiencias inexplicables en exhaciendas coloniales, apariciones en el metro de la Ciudad de México. Historias que te harán cuestionar qué es real y qué es imaginación. Tuviste que pausar el video en algún momento porque el suspenso era demasiado intenso. ¿Sentiste escalofríos cuando Daniel encontró el cuaderno con la escritura de Roberto? ¿Te preguntaste si realmente era posible que un muerto escribiera una novela completa? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, entonces este canal es definitivamente para ti. Aquí no hacemos terror superficial de jumpscares baratos. Aquí exploramos el terror psicológico profundo que se mete en tu mente y se queda ahí días después de que terminas de ver el video. Comparte este video con ese amigo o familiar que siempre habla sobre experiencias paranormales. Con esa persona que dice no creer en fantasmas, pero que admite haber visto cosas que no puede explicar. Con cualquiera que aprecie narrativas bien construidas que exploran los límites entre lo real y lo sobrenatural. Cada vez que compartes mi contenido, estás ayudando a que más personas descubran estas historias fascinantes y aterradoras del México profundo. ¿Crees que Daniel realmente encontró ese cuaderno o fue una alucinación elaborada de su mente culpable? Esta es la pregunta que quiero que debatas en los comentarios. ¿Fue un encuentro genuino con lo sobrenatural o fue su psique creando una experiencia que le permitió finalmente sanar de su trauma? No hay respuestas correctas aquí, solo interpretaciones fascinantes, y quiero leer todas tus teorías. Dale like a este video si quedaste completamente absorto en la historia de principio a fin. Tu like me dice que estoy haciendo bien mi trabajo de crear contenido que realmente vale la pena tu tiempo. Y si llegaste hasta aquí, hasta este momento final del video, comenta la palabra Mezquitán, para que sepa que eres un verdadero seguidor que aprecia narrativas completas y profundas, no solo contenido superficial de 3 minutos. Recuerda, la frontera entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que quisiéramos creer. Y a veces, los muertos tienen historias que desesperadamente necesitan contarnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Nos vemos en el próximo video. Si te atreves, y recuerda mirar bien las sombras la próxima vez que visites un cementerio. Nunca sabes quién podría estar saludándote desde el otro lado.